Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del video sobre el constructivismo social. Habíamos terminado la primera parte con esas tres preguntas claves que yo espero ya ustedes hayan analizado, interpretado e ideal hayan planteado posibles respuestas. Ahora bien, el sistema internacional está constituido por un conjunto de hechos sociales complejos, ¿no? Son muchos de ellos hechos sociales puros. Hay otros hechos sociales no tan puros, pero en general son complejos, porque son creados por agentes colectivos, quienes los estados y los agentes no estatales y otro tipo de agentes. Esos agentes colectivos, sean estados, sean organizaciones intergubernamentales, sean grupos terroristas, son a su vez creados por otros agentes. O sea, el Estado es creado y funciona gracias a los agentes individuales, que también son agentes sociales. Por eso el sistema internacional resulta de agentes complejos que generan hechos sociales complejos. Ahora, las interacciones internacionales en ese sentido se producen entre esos estados y otros agentes no estatales con identidades e intereses particulares. Y lo que había dicho en la primera parte del video, o sea, la interacción de agentes con distintas identidades e intereses van manteniendo la dinámica de la estructura condiciona a los agentes y así se va reproduciendo el sistema internacional. Ahora, como lo ven en el diagrama de esta diapositiva, el sistema internacional está constituido por agentes, estados principalmente, por agentes no estatales, la figura cuadrada. Dentro del Estado y dentro de los agentes no estatales hay distintos tipos de agentes individuales, colectivos, como empresas, partidos políticos, etc. Ahora, el sistema internacional, la estructura que es ese recuadro rectangular, presiona sobre los agentes en el sistema y sobre las interacciones entre los agentes. Pero además, en el sistema, no en la estructura ni en los agentes, flotando en el sistema, hay ideas, normas, cultura, interacciones, reglas. O sea, hay una serie de elementos que son construcciones sociales que condicionan también la estructura, condicionan la interacción entre la estructura y los estados, condicionan a los estados y las interacciones entre los estados y por supuesto los agentes no estatales, ¿verdad? Eso no lo pueden perder de vista. Ahora, cuando hablamos de constructivismo social, necesitamos entender que se trata de una respuesta a los desafíos de la modernidad reflexiva. O sea, de la ilustración, de la modernidad, de la posmodernidad, que crearon un mundo positivista, un mundo dado, un mundo externo a las personas, a los agentes. El constructivismo lo que reconoce es que la realidad social no es una construcción externa a nosotros, como personas. Somos quienes construimos la realidad social a través de una acción individual o de una acción colectiva y construimos el sistema internacional a través de la acción estatal. Entonces la construcción de ideas colectivas conduce a lo que Anderson denomina comunidades imaginadas. Las sociedades son comunidades imaginadas. Si hablamos de la nación costarricense, yo creo que no existe, pero si hablamos de nación costarricense, estamos hablando de una comunidad imaginada, una construcción, porque ¿quién dice que hay nación judía, nación japonesa, nación coreana, nación costarricense? No, eso es un acuerdo intersubjetivo, es una comunidad imaginada. La de nación, como también la sociedad, es una comunidad imaginada, y el Estado nacional,
que el que da sentido a la sociedad nacional, es una comunidad imaginada, es una construcción social. Ahora, hay construcción respecto a los otros. El mejor ejemplo es un trabajo de Edward Said, Orientalismo. O sea, de cómo percibe Occidente la cosmovisión, la dinámica, la gente en el mundo oriental. Y ahí se creó una división muy marcada entre occidentalismo y orientalismo, ¿no? Stefano Guccini, que vino en alguna oportunidad hace varios años a dar una conferencia a la escuela, él señala que el constructivismo es epistemológicamente acerca de la construcción social del conocimiento. O sea, cómo nosotros sabemos qué es el conocimiento que nos permite aproximarnos a la realidad social, pero también es ontológicamente acerca de la construcción de la realidad social, o sea, ya del hecho ontológico puro. En ese sentido, ¿no?, es importante tener en cuenta, no lo olviden eso en todo momento, que hay un componente de ontología que es la presunción del sustrato material de la realidad social, hechos sociales influenciados por esa base, ya sea hechos sociales puros o hechos sociales a partir de una base material. La epistemología es la presunción que la realidad social es intersubjetiva. O sea, el conocimiento es una construcción intersubjetiva. En el caso del conocimiento del sistema internacional, es la construcción intersubjetiva entre los estados. Y lo mismo ocurre en la sociedad entre los individuos, ¿no?, entre la idea de causalidad y la interpretación contextual. Y la metodología es una posición intermedia para el constructivismo social entre positivismo y pospositivismo. Alexander Benn, a quien ustedes leyeron, y si no han leído deben hacerlo esta misma semana, lo que plantea es que el constructivismo social es un matrimonio entre la epistemología positivista y la ontología pospositivista. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Así que las premisas del constructivismo básicas es que, contrario a lo indicado por el realismo, las dimensiones de las relaciones internacionales no son ni materiales en toda su magnitud, ni estáticas. Las dimensiones de las relaciones internacionales están en constante construcción, son dinámicas porque resultan de la interacción entre agentes y entre estos y la estructura en ese sistema internacional en donde flotan las ideas, las normas y todo lo que vimos en una diapositiva anterior, ¿no? Existe la posibilidad de cambio e incluso en algunos momentos del sistema internacional la posibilidad de cambio es la constante, porque los cambios surgen de modificaciones en los entendimientos intersubjetivos, en cómo los estados se ponen de acuerdo para establecer algún mecanismo de coordinación. Entonces así Costa Rica y Panamá tienen entendimientos intersubjetivos muy distintos a los que tiene Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, en materia migratoria, ¿no?, porque perciben las cosas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, Alexander Benn menciona que para Estados Unidos son menos amenazantes 500 misiles nucleares británicos que 5 misiles norcoreanos, por una sencilla razón. Estados Unidos concibe a Gran Bretaña como un aliado y a Corea del Norte como un adversario. O sea, desde la perspectiva de Estados Unidos no tiene que preocuparse porque Gran Bretaña tenga 500 misiles nucleares que puedan alcanzar su territorio, porque supone que no van a ser usados en su contra, es un aliado. En cambio, 5 misiles nucleares norcoreanos están apuntando a los Estados Unidos, y eso es una construcción intersubjetiva, resultado de la interacción entre esos tres estados. Ahora, los intereses son construidos socialmente. Yo no puedo generar intereses en forma individual, y yo digo quiero alcanzar algo
y digo, esa es mi meta, ese es mi objetivo, producto de mis intereses, si no hay una construcción intersubjetiva, si no entiendo la interacción con otros actores y no entiendo la interacción con la estructura. Las relaciones agente-estructura son determinantes. Y la anarquía en ese sentido afecta de manera diferente a los distintos estados. Porque la anarquía también es percibida en función de la identidad de los intereses, los roles y la conducta de los estados, ¿no? Entonces los aspectos más importantes de las relaciones internacionales no son materiales, son sociales, ¿no? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Ahora bien, el sistema internacional depende de los individuos, depende de los estados. Es decir, si los individuos, los 7.500 millones de personas en el mundo, decimos hoy, no existen los estados, desaparecidos los estados, el sistema internacional se modificará y la estructura internacional se modificará. Porque el sistema internacional existe solo porque los agentes estatales, y recuerden que los estados son constituidos por individuos, por agentes individuales, realizan una construcción social, distinto al sistema solar, que existe independiente de nosotros, ¿no? El sistema internacional está constituido por ideas, por hechos sociales, no por hechos materiales, por hechos físicos, ¿verdad? Jackson y Sorensen lo que definen como sistema internacional es el conjunto de ideas, un cuerpo de pensamiento, un sistema de normas que ha sido acordado por ciertas personas en representación de los estados en un tiempo y lugar particular, ¿no? Entonces, las relaciones internacionales son una construcción social. Y relaciones internacionales. Recuerden eso porque lo vi en el examen que no han internalizado. Las relaciones internacionales se refieren al campo de acción. La disciplina es relaciones internacionales, sin el artículo y con mayúscula, ¿verdad? Entonces, relaciones internacionales es una construcción social. Las relaciones internacionales son también una construcción social que resultan de un acuerdo intersubjetivo entre actores internacionales, ¿no? Una vez construido el sistema internacional, en ese sentido, cada objeto que lo compone, ya sean agentes estatales, agentes no estatales, la estructura internacional, las instituciones, las ideas, las normas, tienen un sentido particular solo en ese contexto del sistema internacional, no en otros contextos. Hay normas, ideas, reglas del sistema internacional que no tienen sentido en el ámbito doméstico y viceversa. O sea, se trata de una construcción social, relacional, porque solo existe en la medida en que haya relaciones entre los estados. Si los estados hoy deciden deshacerse de Naciones Unidas y aislarse, como si fuera un sistema feudal, desaparece el actual sistema internacional, ¿no? Así que hay que diferenciar en ese sentido en las distintas manifestaciones. No es posible pensar en el sistema internacional y en la estructura internacional como algo dado. Existe producto de la constitución mutua con los agentes. Y por supuesto que si esto es una construcción social, el contexto es importante, ¿no? O sea, es una realidad objetiva en el sentido de que hay un proceso de socialización, rutinización y aprendizaje. Pero la realidad social es una construcción dinámica, está casi en constante cambio. No digo en permanente cambio porque gracias a la socialización
las cosas no cambian todos los días, ¿verdad? Pero sí hay un proceso gradual de cambio. Las normas, reglas, lenguaje son importantes en el nivel internacional y por eso dije antes, así como para la diplomacia el lenguaje apropiado es clave, para un o una especialista en relaciones internacionales el lenguaje es clave. La precisión conceptual es clave. No se pueden utilizar conceptos del lenguaje coloquial, del lenguaje que hablamos nosotros en la calle o con la familia, con los amigos. Es el lenguaje preciso de las relaciones internacionales para explicar el sistema internacional en términos de las ideas, normas, principios, reglas, entendimientos intersubjetivos que constituyen el sistema internacional. ¿Por qué? Porque como dice Nicholas Onuff, la política internacional es un mundo de nuestra creación. O sea, la política internacional existe porque los estados la crearon en la forma en que quisieron crearla. Y la pueden modificar o pueden desaparecerla, pero a través de un acuerdo intersubjetivo. Y la agencia interactúa, aunque como ya lo he mencionado en varias oportunidades en la primera parte y en este video, no son totalmente autónomos. Existe un proceso de interacción, existen ideas, acuerdos intersubjetivos, normas, reglas que condicionan la conducta y el quehacer de los estados. Y tienen que ajustarse. Entonces son autónomos, pero dentro de ese espacio que las ideas, normas, la estructura internacional les permite. Ahora, hay hechos sociales que, como las ideas y las prácticas, varían a través del tiempo y el espacio. Hay hechos sociales que son entendidos en Oceanía distinto a como los entienden en África o en Centroamérica. Y no por eso dejan de ser hechos sociales, porque el hecho social tiene sentido. Recuerden la primera diapositiva de la primera parte de este video, solo en un contexto específico. Segundo, la soberanía es un hecho social. Y así como fue creada, puede desaparecer la soberanía. Existe si es reconocida, pero también varía a través del tiempo. Las ideas que rigen las relaciones internacionales, son intersubjetivas e institucionalizadas, producto del proceso de socialización, de rutinización y aprendizaje. Y la naturaleza de la política internacional es aceptada por la gran mayoría de los estados. Hay algunos disidentes, pero reconocen que lo que quieren es cambiar esa política internacional como se entiende en este momento. O sea, reconocen la existencia de la política internacional, pero quieren modificarla. Y la mayoría de los estados reconocen la política internacional tal y como opera en este momento. Los actores tratan de influenciar las ideas, algunos más que otros. Escuchen el discurso de Trump en Naciones Unidas y verán que trata de influenciar las ideas, o escuchen el discurso de Emmanuel Macron y tiene una propuesta muy diferente. Y ambos están viendo el mismo sistema internacional. Ahora, las ideas son influenciadas mientras se comparten. Uno no puede influenciar algo que no comparte con los demás. Y en sexto lugar, los actores reconocen las capacidades ideacionales y materiales de los otros estados. ¿No? Perdón. Así que hay una dinámica permanente de construcción de la realidad social. Y eso nos lleva a la posibilidad del cambio. ¿No? Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Unión Soviética hubieran replanteado sus relaciones y hubieran dicho, no, ya no somos enemigos, de aquí en adelante somos amigos y más bien vamos a buscar replantear el sistema internacional, hubiera desaparecido la Guerra Fría. Desapareció la Guerra Fría porque desaparece la Unión Soviética del sistema internacional. Pero también podría haber desaparecido por un acuerdo mutuo entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
¿Por qué? Porque los significados colectivos generan las estructuras y las estructuras organizan las acciones de los estados. Entonces la Guerra Fría es un hecho social, producto del tipo de interacción o acuerdo intersubjetivo entre Washington y Moscú. Pero además el interés nacional es cambiante, sin duda. O sea, los intereses estatales están en la base de las ideas acerca de las necesidades. Entonces las necesidades de Costa Rica son muy distintas a las de Brasil. Por eso el discurso de Alvarado es muy distinto al de Bolsonaro. Porque además de que tienen identidades diferentes, como estados, tienen intereses distintos. Por eso el discurso es distinto. Y los intereses son construcciones sociales también. Legro lo que señala es que nuevas ideas en política exterior son moldeadas por ideas dominantes preexistentes y su relación a los eventos experimentados. O sea, el discurso de Alvarado en Naciones Unidas es un rescate de principios de la política exterior abandonados hace buen rato, que ahora intenta rescatarlos, en parte porque no tiene política exterior esta administración, pero también en parte porque, como dice Legro, la política exterior que hoy intenta formular, no logra formularla, intenta formular la administración Alvarado, es moldeada por ideas dominantes de periodos anteriores de Costa Rica, pero también de cómo están experimentando los eventos. Sin la actual coyuntura de la pandemia, sin la actual crisis interna de Costa Rica, el discurso del presidente Alvarado en Naciones Unidas habría sido muy, muy diferente. Un aspecto fundamental, cultura e identidad. Para Paul Kassenstein, la cultura es un factor determinante y condicionante de la idea de identidad de los actores. O sea, la identidad lo vimos cuando mostré el diagrama en donde los estados están interactuando en el sistema internacional y hay ideas, hay normas, hay reglas, hay cultura. Y la cultura es fundamental porque va a determinar y condicionar la identidad de los actores, de los estados, de los agentes no estatales. Ahora, por supuesto que esa cultura es percibida por Costa Rica diferente a como la percibe España o Portugal. Y es diferente cómo percibe Costa Rica la cultura hoy respecto al siglo pasado. Hay estados que se pueden adherir a un mundo realista y decir el sistema internacional es anárquico porque es una condición dada, pero esa es la representación que ese estado hace del sistema internacional. No es porque el sistema internacional sea así, sino porque lo representan en esa forma, ¿verdad? O bien enfocarse en una visión institucionalista liberal y decir que son las instituciones las que determinan la conducta de los estados y entender cómo operan las organizaciones intergubernamentales, los regímenes, etcétera, que son creaciones de los estados, son construcciones colectivas de los estados. Y los estados los interpretan de distinta forma. Y un estado puede decir es que ese régimen existe y nunca va a desaparecer. Y otro estado, participante en el mismo régimen, puede concebirlo como algo temporal que responde a ciertas características, ¿verdad? Así, de acuerdo a este autor, la cultura y la identidad son factores que definen los intereses y constituyen a los actores. Entonces no podemos dejar de lado el rol de la cultura. ¿Cómo funciona esto? Veámoslo a través de las tradiciones de pensamiento. O sea, las tradiciones de pensamiento pueden ser vistas en términos de un grado de internacionalización. Y hay 3 niveles de internacionalización. Pero también hay grados de cooperación. Los grados de cooperación es el mundo jovesiano o cultura jovesiana, lockeana, que sería la grossiana, como lo vimos anteriormente, y la kantiana. Ahora, ¿cómo concibe la cultura jovesiana en términos de los grados de internacionalización? En el primer nivel, recuerde que considera que los individuos son salvajes.
El segundo nivel, el estatal, existe el leviatán, que controla a los individuos. Y el tercer nivel concibe a los estados como enemigos en el sistema internacional. Distinto es la visión lockeana, de acuerdo al constructivismo, se asemeja a la grossiana. En el primer nivel lo que hay son ciudadanos. En el segundo es el Estado de Derecho. Y en el tercero hay rivalidad. Mientras que desde la concepción kantiana, en el primer grado lo que hay son seres humanos. En el segundo nivel, en el sistema internacional, hay una comunidad. Y los estados son amigos. El cómo perciba un estado el sistema internacional, hay estados que conciben el sistema internacional como hobbesiano, otros como lockeano y otros como kantiano. Y depende de cómo lo conciba ese estado, así va a ser su conducta, así va a ser su construcción de la representación del sistema internacional. Es importante que tengan esos aspectos en cuenta, ¿verdad? Y entonces la cultura que define cada una de esas visiones de mundo va a ser determinante en cómo los estados interactúan con los otros estados. Recuerden que hablamos en la primera parte del video anterior, del primer video, que hay una relación de constitución mutua entre agente y estructura. O sea, las relaciones son producto de un proceso histórico. Las relaciones entre Costa Rica y Panamá resultan de un proceso histórico y por eso hay diferencias en las relaciones Costa Rica-Nicaragua, que también son producto de un proceso histórico, como las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Entonces, dos estados van a establecer interacciones en función de esa dependencia mutua, ¿verdad? Las relaciones Costa Rica-Nicaragua tienen una dependencia mutua de naturaleza muy diferente a las de relaciones Costa Rica-Colombia o Costa Rica-Venezuela. La estructura condiciona a la gente, pero la estructura influencia en el agente y lo condiciona dependiendo en gran medida de qué posición ocupe ese agente. La influencia de la estructura sobre Estados Unidos es muy diferente de la influencia de la estructura sobre Ecuador o sobre Perú. Para Ben, la anarquía es lo que los estados han hecho de ella, como yo ya lo dije. O sea, la anarquía existe solo porque los estados la construyeron, la crearon, como dice Nicolás Onuff. Por tanto, a diferencia de otras teorías, la vinculación agente-estructura no se limita a la interacción entre las unidades y el sistema, entre las unidades y la estructura. Es una relación de co-constitución. La estructura existe porque los agentes existen y viceversa. Eso es fundamental que lo entiendan, que lo internalicen. Ahora bien, posibles preguntas, por ejemplo, cuando uno analiza la política exterior, que es la forma principal de manifestación de los estados en el sistema internacional. La otra forma de manifestación de acción social es la acción militar. Recuerden que los estados en el sistema internacional solo tienen dos recursos, la diplomacia y lo militar, el poder militar. Entonces, se pueden plantear una serie de preguntas que en el caso de analizar la política exterior de un Estado, habría que, por ejemplo, ¿qué hace que los actores sean racionales al responder a amenazas al interés nacional? ¿Cómo los decisores individuales actúan en nombre del Estado? Como lo hizo el presidente Alvarado, como lo hizo Emmanuel Macron en representación de Francia, Xi Jinping en nombre de China, Bolsonaro en el de Brasil, ¿no? Adoptaron decisiones individuales, pero lo hacen en nombre del Estado. ¿Por qué esos decisores individuales escogen esos cursos de acción y no otros? ¿Cómo se comportan los estados frente a otros actores internacionales? ¿Cómo un Estado se comporta frente a las limitaciones de la estructura para adoptar una decisión? ¿Por qué el presidente Alvarado, en nombre de Costa Rica, decide escoger un curso de acción en su discurso y no otro? ¿Y por qué el discurso de Trump es tan diferente al de Putin y al de Xi Jinping?
siendo los tres líderes de las superpotencias mundiales, ¿no? Cómo un Estado interpreta las normas y reglas internacionales para definir su acción de política exterior. ¿Por qué los estados con sus identidades e intereses acuerdan intersubjetivamente cursos de acción? ¿No? ¿Y por qué esos cursos y no otros cursos? Ese tipo de preguntas permiten entender cómo se construye la realidad social de la interacción entre los estados. Ahora bien, hay algo importante que deben tener en cuenta. Hemos hablado mucho de la agencia y la estructura, de la relación entre estructura y agencia. Para las constructivistas, la vida internacional es social, ya eso lo hemos dicho, y es construida. Los fenómenos son mediados y co-constituidos por la interacción agente-estructura. Ahora, hay mecanismos claves como las normas, el contexto social, la institucionalización, la intersubjetividad, el lenguaje y otra serie de cosas. Hay numerosos teóricos constructivistas: Alexander Benck, Nicholas Onuf, Paul Katzstein, Marta, si no mal no recuerdo, Feynman, John Ruggie y otros tantos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante que a partir de esta panorámica de lo que es la teoría constructivista, ustedes reconozcan las principales premisas de esa teoría, puedan internalizar esas premisas y entender el enfoque constructivista, que es muy distinto de otros enfoques teóricos. Y el análisis constructivista no tiene que ver con otras teorías. No pueden usar conceptos propios de otras teorías para explicar la realidad a partir de la construcción de la realidad vista por el constructivismo. Puede ser que el concepto sea el mismo. Soberanía es un concepto utilizado por la mayoría de las teorías que hemos visto hasta el momento. Pero el concepto de soberanía para el constructivismo es en gran medida entendido a partir de un acuerdo intersubjetivo de forma diferenciada con el de otras teorías, ¿no? Entonces, no pueden decir soberanía desde un análisis constructivista y están utilizando el concepto de soberanía que define el neorrealismo, por ejemplo. No, son cosas diferentes. Cada concepto va de acuerdo con el enfoque teórico desarrollado por una teoría específica a partir de esas premisas. Y el constructivismo social lo que dice es que el sistema internacional, los agentes, la estructura, las relaciones internacionales son una construcción social, son una construcción colectiva de, como dice Nicholas Onuf, un mundo de nuestra propia creación. O sea, el mundo tal y como lo han creado los seres humanos a través de la interacción de los estados durante mucho tiempo. Espero que con esto puedan entender la dinámica del constructivismo social. Gracias.